fácil como para detectar estas cosas es, vamos al mandala. Entonces, el sol, ¿en qué signo y en qué casa lo tenés? ¿Del natal? Natal, carta natal. Carta natal, Sí. en Acuario, ¿En qué casa? a 2 grados de las 7, ¿sabes? Bueno, o sea, está un sol en Acuario, ¿a cuántos grados? 25, creo. Bueno, esto es clave. Sí, El grado. Esto es clave. Si hay duda entre si perteneces a una fase o a otra, de ahí tenemos que tener la precisión de cuál es el grado del sol y cuál es el grado de la luna. A 2 grados de la 7. Sí, medio que es en 7, porque técnicamente es a 2 grados. Bueno, pongamos, está bien, está a 2 grados sería un sol casi 7. ¿Y la luna? Y la luna en Géminis a 23. La casa 10. Esa sí está seguro. Seguro el 10. ¿A cuántos grados la luna? 23. 23 grados de Géminis. ¿Sí? Entonces, acá lo que tenemos que buscar es el ángulo, ¿no? Vos fíjate, en principio, acá ya este sol y esta luna hacen un aspecto. ¿Qué aspecto es? Aire, aire. Aire, aire. 25 grados de Acuario, 23 grados de Géminis. O sea, es una luna que está en trígono al sol. ¿Sí? En trígono creciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre partimos del sol, vemos que la luna se está separando del sol, o sea, es una luna que todavía no llegó a la oposición, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos el movimiento lunar, va avanzando, en un determinado momento va a llegar a la cuadratura, si lo pensamos en movimiento, ¿no? Movimiento de la luna con respecto al sol. La cuadratura de Acuario sería Tauro, signo fijo. Acuérdense las cruces, es importante como para hacer estas asociaciones. O sea, Ok, me confundí. O sea, sí, a 25 grados de Tauro sería la cuadratura. A 25 grados de Géminis, entonces ya pasamos casi 30 grados más, ¿no? Pero sería, bueno, casi llegando a 25, no es trígono partil, pero de todas formas es trígono. Pero todavía no llegó desde la cuadratura, vamos a tomar 25 grados de Tauro. Acá sería la cuadratura. O sea que si estás entre la cuadratura y la sesquicuadratura creciente, podríamos decir que todavía perteneces al tipo cuadratura creciente. ¿Sí? Acá, vean, es este esquemita de las lunitas que veíamos en el gráfico, ¿no? Que vimos la vez pasada. Es como si vos estarías acá, pero todavía, digamos, estarías yendo acá, pero todavía estás en trígono, 120, no llegaste a 135 grados. O sea, esto es 120 y esto es 135 grados, que sería el punto medio de Leo. Claro, y Rudia es tremendamente exacto, te diría no. Bueno, de todas formas, ni ahí a la sesquicuadratura, tampoco llegás al trígono. Pero como acá no nos importan los aspectos blandos, lo que nos importan son los aspectos duros para fase de ciclo Sol-Luna. O sea que desde el punto de vista del ciclo Sol-Luna, claramente perteneces a la tipología cuadratura creciente o fase canceriana. ¿Sí? ¿Se ve? O sea, esta es la metodología que ustedes tienen que hacer. Porque a veces tratándolo de ver en el aire o calculándolo, es un matete y es sumamente confuso. En cambio, hago el dibujo, ¿no? Lo pongo como si fuera la reproducción de la posición en mi carta. Y ahí cuento los grados, los cuento directamente, 30, 60, 90. Y contando los grados, bueno, ahí ya naturalmente me da la fase. ¿Está? Bueno, ¿quién más que tenga dudas? Sol 29 de Aries en casa 9. Sol 29 grados de Aries. ¿Y la luna? Y luna 3 de Géminis. Y casa
ahí es donde tengo la casa 10 y 11. Ahí, justo a los 3 grados cambia. Bueno. O sea, Digo, no, les pregunto la casa ahora para ubicarla en el dibujo, no importa demasiado. Acá no nos importa el sistema de casas, no nos importan las casas, nos importan los grados. Acá lo importante son los 360 grados del círculo. Cada fase emerge de esta distancia y por eso lo que nos interesa son los grados de los signos, no importa las casas. 3 grados de Géminis. 3 grados de Géminis. Eso hay 34 Entonces, diferencias. evidentemente vemos que la luna acá se separa del sol. O sea, vos nacés cuando la luna apenas empieza a vislumbrarse en el cielo. ¿Sí? 29 grados de Aries, 29 grados de Tauro, serían 30 grados. O sea, serían, sí, exactamente 34 grados. Bueno, ni ahí llega a los 45 grados. Primera. O sea que sos de la tipología ariana. ¿Sí? O sea, pertenecés a este grupo, ¿sí? al grupo conjunción luna nueva, tipología ariana. Porque todavía no llegaste a una separación de 45 grados. ¿Ves? Yo lo busco así, pero después voy al gráfico de los aspectos, ¿no? ¿Sí? Entonces vos estarías dentro de esta tipología, que es la tipología de conjunción. Ay, yo podría saber. ¿Está? Es 0, 45, 90 de vuelta. Claro, esto es 0, esto es 45, esto es 90, 135. esto es 135, 180 y después volvemos. 135, 90, 45, 0. Por eso esto es lo que tienen que... Bueno, veámoslo. Me parece que esta es la forma, viste, de ir, lo miro, le doy vueltas, lo voy poniendo. Porque esto que estamos haciendo ahora es lo que después vamos a hacer cuando queremos saber, bueno, hoy en qué fase estoy, si no tengo el programa. ¿Qué tengo que hacer? Bajo la cantidad de renglones, como años tengo, veo dónde está el sol progresado, veo dónde está la luna progresada y hago esto y veo cuántos grados hay entre el sol progresado y la luna progresada. Y eso me determina en qué fase estoy en este momento. A ver, Mariana. Con sol a 9 de Libra, ¿En qué casa? 7 justo, es ahí tengo a 9 de ascendente, así que justo. Bueno, o sea, sí. el sol a 7 grados de Libra. 9, perdón. en casa 7. Y la luna a 14 de Tauro, O sea, casa 2, la luna, ¿cuánto? 14. 14 grados de Tauro. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver, esta luna, como ven, pasó la oposición. ¿Sí? O sea que es una luna que ya está volviendo. Va a ser alguna de las fases que pasó la oposición. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a calcular. La oposición sería exactamente 9 grados de Aries. ¿Sí? 9 grados de Aries a 9 grados de Tauro. Son 30 grados. Acá también estamos en un caso parecido. No llegamos a la sesquicuadratura. En este caso, la sesquicuadratura menguante. ¿Sí? O sea, Mariana, vos perteneces a la tipología todavía luna llena. Porque no pasaron 45 grados entre 9 grados de Aries y 14 de Tauro. Pero quiero que me digan que todos, ¿no? Vos, Flavia, no. Claro, vamos remuar, porque Sí. no está 180. No, a ver, la oposición, ya pasó la oposición, ¿sí? Pero ¿cuándo pasaría a la otra fase? Ah, no avanzó 45 Claro, la como para que oposición. uno diga, ya pasó a la fase que tendría que ver con punto medio de Escorpio. Claro, está 14, no está 28. Claro. Entonces todavía no llegó a los 45 grados después de haber pasado la oposición. Bueno, ¿quién más quiere verlo? Son de 10 a 17 grados de Sagitario. 17 grados de Sagitario, 10. 17 grados de Sagitario. Y la luna de 5 a 20 de Cáncer. Es medio parecido.
también tengo que tomar la oposición. Fíjense, la oposición estaría a 17 grados de Géminis. De 17 grados de Géminis a 20 son 33, o sea que ahí tampoco llego a 45 grados, o sea que la tipología sería libriana, de luna llena, de repolarización. Esa sería tu tipología. No, no llegas a la escorpiana. A ver, Tere, vos. 26 de Aries en casa 7, el Sol. El Sol a 26 de Aries. 26 grados de Aries. Sí. 27. Y la Luna a 11 de Piscis en la 6. Ah, bueno, esto es fácil. 11 grados de Piscis. En casa 6, fíjense, ¿qué tipología tenemos acá? ¿Cómo se llama la última? La última, la de desagote, que sería la descarga, La balsámica. la balsámica, que corresponde a punto medio de Acuario, sería lo que corresponde a Acuario Piscis. Esa tipología. ¿Sí? 14 grados de Capri en casa 8. Sol en 8, 14 grados de Capricornio. Sí. Y la luna en 9, casa 9, en 11 grados de Acuario. ¿Qué es acá? No hace falta ni calcular. Es fase de inicio, fase de conjunción, fase de arranque. Sigue siendo conjunción. Tipo, hasta que llegue a los 45 grados, sigue siendo fase de arranque. ¿Sí? Ven que cuando hay ciertos dibujos que nos resulta fácil de ver. Son las 6 de Géminis y la Luna a 23 de Libra. ¿Qué casa? ¿El Sol en qué casa? En una. Sol 6 de Géminis y la Luna 23 de Libra en quinta. y la Luna 23 grados de Libra. ¿Sí? Bueno, acá vamos a buscar la cuadratura. Entonces yo digo, ¿cuál es la cuadratura que tiene que ver con 6 grados de Géminis? La cuadratura. Géminis. Géminis, avanzando, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo. ¿Sí? O sea, el punto de cuadratura sería 6 grados de Virgo. ¿Sí? De 6 grados de Virgo a 6 grados de Libra, tengo 30. De 6 grados de Libra a 23, a ver, 17. las matemáticas, 47 te da. 47. O sea que acá ya sí pasé los 45 grados. O sea que después de la cuadratura creciente viene la sesquicuadratura creciente o punto medio de Leo. Y vos, Entonces, claro, esto ya sería la gibosa, ya sería la sesquicuadratura creciente o punto medio de Leo. ¿Sí? Bueno, ¿quién más? Sí. ¿Alguien más que tenga duda de su tipología lunar? Bueno, estamos entonces con esto lo mismo. Después, esto, si queremos saber en qué fase estamos ahora, por supuesto la idea es el programa, pero si no tenemos el programa, vamos a ese renglón, como decíamos recién con Teresa, y calculamos cuál es la fase en este momento de mi vida, qué fase estoy transitando. ¿Todos pudieron encontrarlo? ¿Eso? ¿Todos saben qué fase están transitando? ¿Sí? Con el ciclo Sol-Luna lo que tenemos que hacer es tratar de relajarnos, porque al principio parece todo con un nivel de confusión que nos altera. Y soltar ¿no? un poquito tanto Virgo. Soltar tanto Virgo, porque la verdad que son climas, ¿no? Sí. Que son sensaciones que uno va sintiendo en toda una etapa de la vida, ¿no? Uno dice, el comienzo del ciclo Sol-Luna es toda una transición. Entonces, hasta es irrelevante exactamente cuándo. Lo mismo de una fase a otra, ¿no? Si cada fase dura casi 4 años, bueno, 6 meses antes, o incluso, bueno, cuando
recién alguien decía, bueno, estoy en el tercer año. Y sí, la fase dura más de 3 años y medio, pero si ya estás en el tercer año, gran parte de la fase ya la hiciste. Entonces es como decir, me estoy aproximando a la fase que viene, ¿no? Entonces ya puede haber un registro diferente en función de... A ver, yo trato de enfatizar que siempre son movimientos internos, que lo importante es lo que uno registra, pero muchas veces esto viene acompañado de situaciones externas. Por ejemplo, lo mío es una pérdida que generó sensación de pérdida y más pérdida, digamos. Como una especie de catarata de lo que se terminó. ¿Sí? Y la sensación es esa, se terminó algo, vamos a ver qué viene. A ver qué viene, Pero claro. muy fuerte. Sí, y son momentos que muchas veces realmente son momentos difíciles estos, ¿no? Y además muy confusos, a veces se mezclan cosas del pasado, ¿no? Vienen cosas del pasado, ¿no? Aparecen muchas veces con mucha fuerza, vínculos, situaciones, recuerdos, ¿no? Es como si acá se acelerara todo el contenido de lo que hemos vivido en el recorrido del ciclo de alguna manera, ya digo, no necesariamente en hechos concretos, pero vivencias, sueños, percepciones. Es una etapa, podríamos decir, acuariano-pisciana, ¿no? Acuérdense de esto, creo que lo mencionamos, como estas fases, que son las que corresponden a los puntos medios de los signos fijos, sintetizan 2 signos. Entonces, ahí por ahí uno dice, como vos decís, pertenezco a tipología escorpiana, pero no es solo tipología escorpiana, es escorpiano-sagitariana. Eso no es solamente la cualidad del punto medio del signo fijo. Porque esto es lo notable, ¿no? En este ciclo Sol-Luna, como lo describe muy bien Rudyard, ¿no? en su libro. En esta fase, por ejemplo, que es punto medio de Tauro, hay acumulación de energía, hay inercia, pero es una acumulación de energía y una inercia que después naturalmente lleva a una exploración. Es decir, algo toma forma, no toma forma, perdón, porque toma forma sería más una fase canceriana. Algo hace sustancia, sería la palabra más correcta. Emerge una sustancia, pero uno después quiere saber de qué se trata. Y ahí aparece como este movimiento más geminiano. Ah, es esto, ¿no? Muchas veces Rudyard lo describe como la fase de uno, estoy cruzando, me tiro al río, hay una turbulencia, se mueve todo, no sé para dónde voy, no sé para dónde me lleva la corriente. Y cuando llegué a esta fase de punto medio de Tauro, bueno, toqué piso firme. No tengo la menor idea dónde estoy, pero estoy tocando piso firme. Entonces, bueno, algo se aquieta, se para todo este periodo de mucha turbulencia. Pero una vez que estoy acá, que toco este piso firme, necesito saber, bueno, dónde estoy. Y entonces ahí aparece como naturalmente una instancia geminiana. Por eso es una fase que va a implicar, que a partir del punto medio de Tauro, implica una necesidad como de exploración, de investigación. Lo que después va a llevar a una etapa en la cual la energía ahí sí se va a delimitar una forma. Vos, Agos, decías que no te identificás con la forma canceriana. Sí, pero no sé bien tampoco que... Claro, porque cuando decimos punto, cuadratura, ¿no? Que corresponde a Cáncer, no lo pensemos solamente como Cáncer, el signo que tiene que ver con lo afectivo, con la pertenencia, con un estado acuoso, sino lo que tiene que ver con la sensación de cuadratura, de que algo se define, de algo que toma forma. Y las tipologías de tipo cancerianas son personalidades que toman decisiones, que generan formas, no estructuras está más arriba, ¿no? Formas que tienen que ver con decidir esto y no esto. O sea, es claramente como el paso de lo que viene de una fase más geminiana. Entonces, según Rudyard, Rudyard dice que las tipologías, este tipo de personalidades,
son personas que realmente que son como constructoras, que son delimitadoras de forma. Eso a lo mejor te resuena más que identificarte con un lado canceriano. No nos quedemos con lo aparente, con lo más evidente. Esto tiene un trasfondo que muchas veces lo iremos descubriendo Más sutil. mucho más sutil, mucho más sutil. Entonces, bueno, ¿no? Hablando, fíjense, como este gráfico, como veíamos la vez pasada, nos da las tipologías y también después nos permite entender un poco el tema de las fases, en qué fase del ciclo estoy. La fase que tiene que ver con repolarización. Esto es uno de los momentos más llamativos desde mi punto de vista del ciclo Sol-Luna, porque es esta sensación de iluminación del inconsciente. Claramente, cuando estamos en este momento es imposible no ver todo. Realmente todo cobra una dimensión en la cual, claro, ¿qué es lo que se ilumina? Es el inconsciente. ¿No? Es la luz de la luna, no es la luz del sol. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Estamos viendo la luz de la luna, entonces la luna nos está mostrando eso que no era consciente en el principio del ciclo. Por eso, en general, bueno, como decía Flavia, cuando estamos en este momento, acá sí podemos ver con mucha claridad qué es lo que se inició en este comienzo del ciclo. Y entenderlo, ¿no? Ver, bueno, claro, pasaron 15 años, ¿no? Entonces piensen, esto se inicia en un momento de la vida, esto sucede 15 años después. Cada cuadrante son 7 años y medio, entonces realmente son ciclos muy largos. ¿Sí? Pero es como decir, bueno, hago todo este camino y a partir de acá se inicia el camino de retorno. Es muy distinta la sensación de cuando voy yendo a cuando voy volviendo. Cuando voy volviendo es como decir, bueno, yo ya sé de qué se trata. Estaré transitando por una cantidad de experiencias, por una cantidad de situaciones, pero acá es donde se dio el punto de máxima conciencia. Es decir, después, porque en general siempre cuando hablamos de fases siempre parece ser que la fase escorpiana es la más intensa. Desde el punto de vista del ciclo Sol-Luna, ahí es como la fase alquímica, el proceso alquímico donde uno comprende que uno es la totalidad, uno es lo que empezó acá, uno es la forma que tomó acá, ¿no? Es todo lo que de alguna manera sintetiza la totalidad. Y en toda esa percepción de lo que sintetiza la totalidad, acá es como si de golpe todos esos ingredientes están en el atanor donde se produce el proceso alquímico. Y acá, en esta fase, sí, una vez que voy muy a fondo, algo se transforma, porque cuando decimos proceso alquímico, ya de por sí esta palabra implica un nivel en el cual algo de la energía o de lo que está en ese proceso de transformación tiene que ver con muerte. Entonces, esta muerte da lugar a algo nuevo, que tiene que ver con descubrir una nueva manera de percibir la realidad. Y ahí aparece Sagitario. Por eso esta fase tiene que ver con Escorpio-Sagitario. ¿Sí? Es decir, eso que descubrí, eso que trabajé, todo ese proceso interno, a su vez después esto me lleva a transmitirlo, a diseminarlo. Por eso acá se hace clara esta terminología de Rudyard. Hasta que entonces, siguiendo este recorrido, unos 4 años después, 3 años y medio, llego al punto de máxima del ciclo. En este punto es muy significativo porque acá se juntan conciencia con experiencia. Y en este momento es cuando uno siente que recibe los frutos de la acción. Acá es donde, y los frutos de la acción pueden ser maravillosos o puede haber una malaria total. Depende de qué acción. Y depende del recorrido.
Este lugar acá depende de cómo ha sido todo el recorrido a lo largo de cada una de las fases. Ese sería punto Sería Capricornio. Capricornio. Sería el punto de Capricornio. Acá llegué. Esta es la estructura que tomó todo este ciclo, ¿no? Entonces, bueno, y Rudyard lo llama reorientación, ¿no? Cuarto menguante. ¿Sí? Muchas veces, como toda fase de 10, acá sí hay una analogía con la que son las 12 fases, ¿no? Como toda fase de 10, muchas veces, si los frutos son satisfactorios, la tentación es la de quedarse acá. Si uno está insatisfecho acá, es que no se ha ido procesando la información que era necesaria en cada una de las fases anteriores. ¿Sí? En general, la más complicada, veríamos que acá algo no terminó de morir, algo no terminó de soltarse. Si algo no terminó de morir, si acá hubo retención, ¿no? Por lo tanto, la realidad que vemos acá realmente va a ser muy, muy insatisfactoria. Es como decir, hay algo que en este control después va a seguir un proceso de negación, fíjense como ahí aparece Sagitario, y después de la negación aparece el choque con la realidad. Y entonces estoy en este momento, en esta fase. La luna nueva aparece en Piscis. Acá, sí. O sea, que todo teóricamente O sea, un ciclo sol-luna pisciano. pisciano. ¿Qué tipo de Sería sensación daría? sería el punto de máximo que alcanza ese desarrollo que se inició en Piscis. No quiere decir que todo el ciclo va a tener que ver con algo ligado estrictamente a lo pisciano, pero que evidentemente acá tiene que haber involucrado en vos un nivel de contacto con lo sutil, con lo sutil, con los planos más que no tiene que ver con una realidad tan concreta, sino con una percepción de otro plano de realidad. Seguramente eso es lo que, por lo menos es la propuesta del ciclo. Si lo pienso, es muy interesante, es tomar contacto mira, en el 91 tuve la luna nueva, empecé Casa 11. Empezaste Casa 11 acá. Sí. Ajá. Además de otras cosas, pero todo, ahora que lo veo, todo el ciclo fue bastante pisciano, y en ese momento, en esa cuadratura, empecé a cuidar a personas que se iban a morir. ¿Acá? Sí. Es impresionante, porque si realmente la propuesta del ciclo es pisciana, ¿qué tiene que ver con algo que tiene que ver con la resonancia, con la compasión, con el servicio, con la entrega? Alcanza su punto de máximo acá con esta tarea que estás contando, ¿no? La verdad que a mí me parece muy relevante en relación a ese punto de máxima que alcanza el ciclo. Claro, lo que pasa es que uno dice esto y puede decir, bueno, sí, puede ser escorpiano, puede ser sagitariano, qué sé yo, no sé. Pero pensándolo piscianamente, sí. Y acá, más que tratar de definir el hecho en sí, objetivamente, que es cuidar a personas que se van a morir, es escorpiano, es canceriano, es pisciano, no importa. Acá, digamos, si queremos ver la fase en relación a lo que empezó, me parece que es muy claro que un ciclo que se inicia en Piscis y alcanza su máximo en esta etapa, con este hecho, es absolutamente relevante. Esa es la estructura del ciclo. Acá hay un momento en el cual, a partir de acá, bueno, después uno dice, esto que está acá no puede seguir quedando, porque acá comienza la curva de descenso. Entonces, a partir de esta fase, que sería punto medio de Acuario, esto que se logra en este punto se empieza a desarticular. ¿Por qué? Porque uno comprende, no soy yo, es esto que implica este logro, es el producto de todo un proceso vivido y que tiene que ver con una cantidad de situaciones, de hechos, de personas, y que la vida lo ha hecho. Es la pregunta de la visualización de Capricornio de primer año. Claro, acá piensen, acá se sintetiza
conciencia con experiencia. Sí, exactamente. Conciencia con experiencia. Acá, digamos, asumimos que estamos en el lugar donde la vida y nuestra responsabilidad nos llevó a estar, haciéndonos cargo. Pero esto no es un lugar para quedarse. Que a partir de acá, todo eso tiene que ponerse al servicio. Primero al servicio de la red y después al servicio de algo mucho más trascendente, que es el inconsciente colectivo, que es la totalidad, ¿no? Muchas veces esta etapa se vive como una etapa de pérdida, pero en realidad sería como la instancia necesaria en nuestra vida como para que esto se ponga al servicio de otra cosa. Más allá de uno mismo. Más allá de uno mismo, ¿no? Es toda una etapa que les diría nos lleva a un plano tal vez mucho más transpersonal. Y a veces la vida nos sacude, ¿no? Si nos aferramos. Sí. Claro, claro. Y uno a veces quiere volver a etapas anteriores, ¿no? Pero es como decir, hay algo de entrega en esta etapa, ¿no? Claramente, esta sensación de entrega, muchas veces hay como una sensación de sacrificio. Entonces, bueno, por eso digo, cuéntenme un poquito las fases que están. Yo estoy entre la Sesqui menguante Acá. y la cuadratura. La cuadratura, o sea, estarías en esta fase, que sería fase de luna diseminadora, de manifestación, o sea, lo que sintetiza punto medio de Escorpio con Sagitario. Exactamente. ¿Y tenés algún registro de esto? Y sí, porque al poner todas las fechas es bastante notable. Empieza en el 2000, en casa 8 a 28:55 de Tauro. O sea, en Tauro en 8, ese Tauro. sería el comienzo del ciclo sol-luna. Cuando comienza, nada, yo estaba, digamos, casada, 4 hijos, viviendo una vida muy de mamá, 4 hijos, mujer, juntos. Cuando llega ahí, en la Sesqui, en la primera, perdón, en la cuadratura ahí. Acá, la cuadratura, anterior. la semicuadratura. La La semicuadratura. Sí, ahí empiezo, o sea, desde que empieza hasta ahí, Sí. empiezo con mucho problema de pareja, ya mi hijo más chiquito tenía 3-4 años y ya empiezo, no quiero tener otro hijo, ¿verdad? Y ahí empiezo a estudiar psicología, ahí, en ese. En la cuadratura, Fíjense, uno diría acá, ¿qué toma sustancia? ¿No? ¿Qué toma sustancia? Algo que uno dice, bueno, Tauro en el comienzo, Tauro en 8, evidentemente una necesidad tuya de ir hacia niveles que tienen que ver con la 8, con lo profundo, con lo inconsciente, con lo oculto, donde ya tu lugar como de madre, de familia, no te satisface. Entonces, en ese comienzo, ese anhelo, esa intención de estudiar psicología, claro, total, claro, uno dice, o sea, bueno, como en conflicto y obediente de que, bueno, ¿por qué no estudia bueno y meterla? O sea, bien así, pero bueno, esto es lo que toma sustancia para entender esta fase, ¿no? Uno dice, bueno, eso toma sustancia. En la cuadratura me separo. Te separas. Bueno. Claro, ¿no? Acá evidentemente algo queda adentro, algo queda afuera. ¿Quién queda afuera? Bueno, tu señor esposo, podríamos decir, ¿no? Tu vínculo. A ver, no es que quede afuera a ver como pareja. Toma una nueva forma la relación. Sí, toma una nueva forma. Tu vida. Mucho caos, mucho conflicto y en la Sesqui creciente, Sí. la verdad que me divorcio ahí, pero me cambia mucho todo, al divorciarme me cambia mucho todo lo que tiene que ver con lo económico, con el estilo de vida. O sea, ¿no? También, por ahí tiene que
O sea, siempre en estos puntos se expresa la consecuencia de lo que se inició en las fases cardinales. ¿Sí? Uno diría, acá empezaste a estudiar psicología como consecuencia de lo que estabas viviendo acá. Acá te divorciás, cambia toda tu situación económica. Eso es lo que se expresa, una nueva forma de vivir. No sé si esto tiene que ver, supongo, algo más restringido o más acotado, con respecto a la toma de decisión tuya o de la vida. Y que es mío y que es tuyo también, ¿no? Claro. Sobre la otra, yo Claro. hay un montón. Pero uno diría, pero ven como acá no hay que quedarse como tomado por el hecho en sí, porque uno diría, esto sonaría más a una cuestión escorpiana. ¿Y por qué sucede en un punto medio de Leo? Bueno, porque es lo que se está expresando en función de lo que se inició acá. Digo que se inició como una fase cardinal. Además también tiene que ver con mi identidad, todo este proceso, ¿no? Y ¿Y en la llena? Y en la llena me mudo a mi casa con mis hijos. O sea, me voy de la casa familiar, ya Ajá. realmente armo mi propia estructura. Tu propio espacio, tu propio lugar. Sí. Y ya totalmente en algún punto desvinculada económicamente de mi ex, ¿no? Y en la Sesqui, que fue ahora, se fueron los 4 chicos, no me quedé sola. Sí, los 4 chicos se fueron a vivir solos todos. Claro, uno diría, bueno, ¿cómo interpretamos esto, no? Por ejemplo, acá está la madre de familia. La madre de familia, la esposa, la mujer convencional. Perdón, y me recibí astróloga y empecé a juntar la psicología con Acá. la astrología y todo estoy haciendo eso ahora. Claro. Como, Acá está esta crisis de cuadratura que a la vez toma forma, bueno, tu lugar, tu decisión de la separación. ¿Sí? Acá uno ve luna llena, en este caso no suena con una frase tan conflictiva, pero es como verte a vos, es la contracara. Acá está la mujer profesional, la mujer que se autosostiene. Acá está la esposa, podríamos decir, dependiente, y acá está la profesional que se autosostiene. Mucho más solar. Y también empecé astrología. Y acá empieza la astrología. Fíjense cómo esta distancia entre lo solar y lo lunar, eso se ve muy reflejado siempre en el ciclo sol-luna. Como distancias internas entre un lado lunar y solar, más allá de la posición del sol y la luna. Si además es un despertar bien grande porque el año anterior tuve un cáncer de mama, o sea que ahí en ese ¿Acá? no, acá, justo antes de la oposición. Acá, bueno, justo antes de la oposición. Entonces, realmente, en el 2014 fue como, bueno, esto es otra cosa, me mudo. Claro. Bueno, pero también algo en tu propio cuerpo ligado a tu femenino, ¿no? A temas ligados, por eso digo, acá hay cosas lunares fuertes, ¿no? Como algo de esa luna que trina, que se expresa en el cuerpo, pero que bueno, que el sol con toda esta fuerza emerge y justamente se encuentra acá en un proceso alquímico, ¿no? Acá está la psicóloga, la astróloga, la mujer que tiene otra potencia, ¿no? Y ahora está yendo hasta este punto, ¿no? Pero bueno, muy interesante el recorrido, ¿no? Y vean cómo, viendo los ejemplos es cuando se entiende lo que pasa con el ciclo sol-luna, ¿no? Y no hay que quedarse con el hecho concreto, ¿no? Sino con verlo todo como una lógica, un recorrido, un camino, ¿no? Y está siempre en alguna manera, vamos a ver como esta relación muy muy profunda entre el principio solar y el principio lunar. ¿Sí? Bueno, me gustaría avanzar, después por ahí podemos seguir indagando un poquito en las fases que está cada uno, porque la verdad que los ejemplos siempre son súper interesantes. Sí. Les voy a mostrar el primer ciclo Sol-Luna de Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Que empezamos a ver la carta, un poco vimos la vez pasada, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado que el primer ciclo Sol-Luna empieza en el año 1927?
sea, un año después de su nacimiento. Ella nace en el año 1996, hay 12 grados de distancia entre la Luna y el Sol, por lo tanto, 1 grado por mes. Ella inicia un ciclo Sol-Luna en el año 1927 en Cáncer, en la casa 5. Y si le queremos agregar información, exactamente sobre el nodo norte. ¿Sí? El nodo norte, que es hacia dónde vamos, algo como que tiene que ver con el camino del alma. Entonces, después vamos al gráfico. O sea, este es un gráfico que bueno, que yo se los mandé a ustedes, porque está bueno que ustedes lo llenen. Primero, siempre con el ciclo Sol-Luna, hagan lo que es la tarea virginiana, aunque sea un poco tediosa, pero bueno, vamos, ¿no? En este momento vemos dónde empieza el ciclo, a 16 grados de Cáncer. Año 1927, ella tiene 1 año, ¿no? Entonces, acá vemos, comienza de esta manera. Acá no tenemos mucha idea desde el punto de vista de ella. Tenemos que ahondar en la historia y tratar de hacer hipótesis. Que después por ahí esto va a estar corroborado por las siguientes fases. Por ahí nos vamos a enterar de qué se trataba este ciclo cuando vayamos avanzando en estas fases. ¿Sí? Entonces, yo acá lo que hago es decir, tengo este círculo y voy poniendo acá los hechos de vida que de alguna manera me van dando pautas de qué es lo que está pasando en relación a cierta hipótesis que uno puede hacer con alguna de las fases. Yo esto después también se los voy a mandar, toda esta elaboración que hice. En realidad estuve viendo los 3 ciclos de Elizabeth Kubler-Ross y tratando como de relacionarlos entre sí. Entonces, en el primer año de vida, ¿qué está pasando acá? Ella se recupera en este momento, digamos, es el momento donde acá ella se recupera de todo un primer año sumamente difícil, porque nació con 900 gramos, porque era la más chiquita de las trillizas, nació con muy poca vitalidad y la realidad es que estuvo por morirse un montón de veces. Pero en el primer año es como decir, esta chica va a vivir. O sea, no es decir, de esta manera empieza, ¿no? Es un ciclo que tiene que ver con Cáncer, con algo que tiene que ver con la necesidad, pero también con la casa 5, ¿no? Con esta necesidad como de expresión, de ser, de identidad. En este momento, que sería el punto medio de Tauro, esto es cuando ella tiene 4 años, en el año 1931, ella en este momento se enferma, una gripe, un resfrío, algo como que le agarró a todos los chicos. Su sistema inmunológico estaba bastante deteriorado, todavía no era una chica demasiado fuerte. El asunto es que la tienen que internar. Entonces queda varios días internada, sin ninguna gravedad, pero aconsejaron, debido a su fragilidad, internarla, y al lado de ella había una nena internada. Y esa nena estaba en un estado de gravedad bastante serio y muere. Entonces, ella presencia la muerte de su compañera de cuarto. Entonces, evidentemente, ella lo cuenta en sus memorias, ¿no? Lo que ella le produjo ver esta nena que se iba como apagando, ¿no? Ella veía que era como una vida que se iba apagando y que ella tuvo esta posibilidad de verla morir a su lado. Uno diría, ¿qué toma sustancia acá? Bueno, evidentemente la presencia de la muerte. Acuérdense que acá estamos hablando de una carta que es Sol-Plutón en conjunción partil, ¿no? Entonces, esto siempre también después lo vamos a remitir a qué partes de la carta se van activando. 1935, cuadratura creciente, acá tiene 8 años. En este momento no hay demasiada data, no hay demasiada información. Lo que sí se sabe es que ella y su familia se mudan a una casa con un jardín enorme. Entonces ella pasa mucho tiempo en contacto con la naturaleza, tienen animales, ella cuida a los animales
y empieza a ocuparse particularmente de los animales enfermos. Ella empezaba a sentir una atracción especial por cuidar a lo vulnerable. Fíjense, cáncer, ¿no? Esta energía bien hipercanceriana, Sol en Cáncer, Luna en Cáncer. Y acá ella cuenta que armó en el jardín un pequeño sector que era el cementerio de los animales. Entonces en su jardín ella tenía el sector de los sanos, el sector de los enfermos y el sector del cementerio. Fíjense, son hechos que por ahí, a lo mejor visto desde un contexto así como de observar una vida, a lo mejor no tiene tanta trascendencia. Pero desde el punto de vista del hilo conductor que estamos siguiendo, hay algo que tiene que ver con la vida, con la muerte, con la enfermedad, con el cuidado, con lo vulnerable. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es lo que toma forma en este momento. Año 1939, a los 12 años, sería el momento de punto medio del ego. O sea, ¿qué se manifiesta acá? ¿Qué se exterioriza? Por empezar, acá lo significativo en este momento es el comienzo de la Guerra Mundial. Entonces, lo que ella cuenta en sus memorias es que ella estaba todo el día escuchando la radio, escuchando las noticias, escuchando lo que tenía que ver con los nazis, con los aliados, con la guerra, con la destrucción. Y en este momento ella contaba que odiaba a los nazis, ¿no? Los veía como algo terrible, o veía este nivel de crueldad, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que ella estaba expresando en este momento, este sentimiento hacia todo lo que atentaba contra la vida, puesto en el lugar de los nazis. A los 16 años, en el 1942, acá pasa un hecho muy interesante, porque el padre viene y les dice qué es lo que va a hacer cada una de las tres. A una de las chicas dice que la va a mandar a hacer un profesorado de educación física, a la otra, no me acuerdo bien cuál era la tarea, creo que iba a ser como una formación, no sé si en jardinería o en algo relacionado así con decoración, y que ella era la destinada para ser la secretaria del padre en las tareas contables. Con lo cual, ella, que no tenía un temperamento demasiado sumiso y obediente, le dice que no, que ella quería ser médica. El padre le dice, no, acá o haces lo que yo digo o te vas a trabajar como empleada doméstica a una casa. Y ella dijo, me voy a trabajar como empleada doméstica. Entonces, en este momento, que es el momento de repolarización, a los 16 años, ella se va de la casa. Se va a una casa donde a cuidar chicos, de gente conocida, todo muy bien, pero ella es el momento donde deja su casa. O sea que si uno ve acá en este momento y en este otro, ¿no? Acá está la niña que está peleando por la vida y acá está esta adolescente ya crecida que está poniendo un límite al padre y que dice yo puedo sola y yo voy a tomar mis propias decisiones. Acuérdense, ella tiene Urano en 1, Marte en 1. Entonces, bueno, creo que se pasa como un año cuidando a estos chicos en esta casa y después, bueno, acuérdense, plena guerra mundial, o sea, toda una situación en Europa, ella nació en Suiza, ¿no? Muy, muy complicada. La llaman de un laboratorio, ella siempre decía que quería estudiar medicina, que quería ser médica, la llaman desde un laboratorio para extraer sangre, porque se necesitaba gente que colaborara con estas tareas de sanación de los heridos, de los enfermos y todo eso. Entonces, durante esta fase, ella comienza a trabajar o comienza a hacer prácticas de enfermería. Entonces acá es como que ya empieza a verse la otra cara de lo que comenzó acá. En el punto medio de Escorpio, esto ya es a los 20 años, en 1946, acá terminó la guerra. Entonces termina la guerra, ella claramente está haciendo tareas de enfermería, trabaja muchísimo como enfermera y viaja con una agrupación
viaja a Varsovia y a Berlín, o sea, los lugares donde hubo más destrucción. Y ella acá hace como una especie de toma de conciencia, porque veía a los que se estaban muriendo, y veía a los nazis, y veía a los franceses, y veía a los ingleses, y veía a gente de todas las nacionalidades que estaba destrozada. Y acá ella cuenta que se activa en ella como una compasión muy particular por todos. Entonces, fíjense, así como en esta fase apareció el concepto del odio al enemigo, en esta fase ella empezaba a sentir que el amigo y el enemigo eran lo mismo. Mueren igual. Mueren igual y sufren igual, ¿no? Entonces digo, esto me parece que es muy significativo que en esta fase de punto medio de Escorpio ella haga este insight. Y que ella se daba cuenta que cuidaba con el mismo amor al francés, al alemán que se estaba muriendo, al polaco, bueno, a toda esta gente que en un nivel de sufrimiento atroz. En la cuadratura menguante sería como el punto de máxima de la propuesta de este ciclo, ella comienza a prepararse para estudiar medicina. Acá claramente ella toma la decisión y se empieza a preparar para estudiar medicina. A los 27 años es la fase de descarga, ¿sí? Está estudiando medicina y acá comienza la relación con un compañero de ella de la facultad con el cual después se va a casar. Uno diría, bueno, no sé si esto tiene mucho viso de descarga. Probablemente si tomamos en cuenta de que todo este ciclo tenía que ver con algo, pero que todavía no tiene que ver con su lugar como médica, porque la médica empieza acá. Ella se recibe acá. O sea, el siguiente ciclo son lunes, la médica, ¿no? Acá sería el ciclo que tiene que ver con la niña sobreviviente. La niña sobreviviente que se convierte en enfermera, que comienza esta relación en una fase de desagote, es decir, hay algo acá que de alguna manera está desagotando toda esta rebeldía, ¿no? Que de alguna manera ella fue generando a lo largo de todo este ciclo, este anhelo de diferenciación, este lado uraniano que tanto tuvo que pelear para lograr su objetivo, decir, voy a estudiar medicina. Esto que no pude hacer acá, ¿no? Lo voy a hacer acá, en este momento. Y en este momento sería como, bueno, me caso, voy a armar una familia, voy a ser madre, pero es como si esto, visto después de lo que fue su vida, ¿no? Visto a la larga, en realidad para ella es como una transición. Porque la realidad es que duró poco lo que tiene que ver con su lado lunar madre. Su lado lunar que tiene que ver con una estructura familiar, por lo que vamos a ver, ¿no? Como si algo era necesario este vínculo con este médico, con este marido, pero es el que le va a posibilitar que ella pueda continuar con su camino, ¿no? Ani, ¿y el segundo ciclo lo arranca en Virgo? No, en Leo. Si lo arrancó. Te pregunto por si por esa carta me salté, pero digo, en la casa y el signo donde arranca el ciclo, ¿algo de la temática de esa cualidad se desarrolla también? Claro, sí. ¿La casa también? La casa también. O sea, acá es una impronta sobre la carta natal. O sea, sobre el signo y sobre la casa. O sea, en este caso, este ciclo está empezando a 16 grados de Cáncer en la casa 5. Acá. Cáncer en la casa 5. El siguiente, que es el ciclo que tiene que ver con el inicio de la médica, porque acá en el año 1957 ella se recibe de médica. Y es en 6. Y este es en 6. En Leo, pero en 6. Claro. Esto es a 16 grados de Leo en casa 6. Y todo el ciclo que viene tiene que ver con este inicio de Leo en casa 6, donde ella va a ir desarrollando una personalidad tremenda, ¿no? Impresionante, esta mujer realmente. Acá en este momento, en este ciclo, a los 31 años, en 1957, ella se recibe, se casa, su marido es americano, ¿no? Entonces deciden ir a vivir a Nueva York.
Ella no quería ir a Nueva York, ella en realidad quería ir a hacer medicina a India. Pero al final, bueno, prevalece el ir a Nueva York, entonces se va. Y comienza acá en Nueva York su residencia en psiquiatría. O sea, es claramente un arranque, un surgimiento con una contundencia muy clara, ¿no? Muy impresionante. Tal vez si se iba a India y armaba su familia ahí, le iba mejor con su lado lunar. No sabemos, sí, no lo sabemos, digamos. Claro, acá, claro, tal vez si se iba a India no iba a tener tanta reacción en cuanto a la elección de ella, que fue dedicarse a la muerte, a los muertos, porque tal vez en India se toma la muerte con mucha más naturalidad, ¿no? Que es lo que ella hubiera deseado, pero se va a Estados Unidos, donde toda la energía en ese momento estaba en salvar a la gente sana, no gastar energía, porque bueno, era una época Si muy te vas a morir, difícil. chao, Claro, si te vas a morir, bueno, no voy a dedicar tanto tiempo y tanta energía. Los médicos que hay son necesarios para trabajar con enfermos, ¿no? Pero no con gente que se va a morir, que es con lo cual ella se pelea, se resiste totalmente. Entonces, fíjense, acá en el punto medio de Tauro, ella empieza la residencia en psiquiatría, pero acá empieza el contacto con enfermos terminales, ¿no? Ella claramente decide, no, yo quiero entrar, quedarme, atender, entrar en contacto con enfermos terminales. ¿Se acuerdan el punto medio de Tauro de la fase anterior? Ella la internaron a los 4 años porque se enfermó y ve morir a esta niña. Entonces es muy interesante ver la misma fase del ciclo anterior. No siempre, pero a veces vamos a encontrar un correlato que puede llegar a ser sumamente interesante. En ese momento ella está en contacto con esta nena internada. En este momento está haciendo prácticas hospitalarias y entra en contacto con enfermos terminales. Acá en la cuadratura creciente, bueno, acá es un momento muy potente. Acá se mudan a Chicago y comienza a incorporar, ella empieza a dar clases en la universidad, empieza a hablar sobre la necesidad de ocuparse de la muerte y comienza a llevar a enfermos terminales a sus clases. O sea, daba este tipo de clases magistrales y llevaba a los enfermos a que den testimonio y hablaran, por supuesto, accediendo con la aceptación de los enfermos. Para los enfermos esto era muy lindo, los enfermos aceptaban, los enfermos estaban como, les hacía muy bien ser escuchados y que pudieran hablar y contar lo que les pasaba. Pero en general esto generaba una resistencia y un rechazo enorme. Ella acá es bien una tensión de cuadratura. Ella incorpora la presencia del moribundo y se encuentra con todo aquel que no quiere ver al moribundo, ¿no? O sea, es un rechazo hacia lo plutoniano total. Es como la resistencia a tocar toda esta temática de la muerte. En este momento, punto medio de Leo, ella publica su libro que se llama On Death and Dying. No sé cómo se traduce en español, sobre la muerte y el morir. Sobre la muerte y el morir sería, algo así. Donde ella en este libro publica lo que ella llama las 5 fases del morir. Que uno tiene que ver primero con el miedo, con la negación, con la resistencia, con la pelea y con la aceptación. O sea, describe muy detalladamente estas fases y a partir de este libro que escribe, que se divulga de una manera muy notable, la empiezan a llamar la Dama de la Muerte. Fíjense dónde estamos, punto medio de Leo. Que se expresa la consecuencia de esta forma que toma el ciclo. Y en la repolarización comienzan sus viajes al más allá. O sea, ¿qué significa esto? Que ella, en su contacto con los enfermos y con la gente que está muriendo,
ella empieza a relatar que acompaña a las personas y se va al reino de la muerte. Bueno, si lo vemos en términos de repolarización, fíjense, acá se recibe de médica y acá comienzan sus viajes al plano, al inframundo, podríamos decir. Son Sol Plutón. Te creía más. ¿Cómo? Que digo que si me decís que es Sol Luna acá en Escorpio, a mí me cierra. Como, Bueno, no, porque es muy, todo muy escorpiano. todo muy escorpiano, pero Menos tiene leonino que... que ver con su autoexpresión, porque ella es Sol Plutón. Y pisciano también. Y también, Sol Plutón. ella es Claro, Sol Plutón. sí. Entonces, Entiendo. digamos, para un Sol Plutón no puede haber solaridad sin Plutón. Claro. Y esto es lo que se ve acá en la luna llena. Bueno, obviamente esto le trae unos problemas que después seguimos la semana que viene. ¿Está quedando un poco más claro? Sí, se va viendo, ¿no? Lo importante es que, más allá de todo el lío que nos resulta ir encontrando todo esta cosa más virginiana, no nos quedemos tan pegados a eso, sino tratemos de descubrir algo lo más esencial del ciclo solar, que me parece que es lo más rico, ¿no? ¿Vos nos recomendás que vayamos bajando a ese gráfico? Sí, nuestro ese propio? gráfico que les mandé, vayan llenándolo con todos los datos, porque por lo menos tenerlo armado, después es mucho más fácil, uno dice, bueno, nos vamos ubicando, vamos asociando, ¿no? Por ahí estuvo buenísimo tu relato, Tere, porque la verdad que es como muy claro, ¿no? Si alguno va encontrando como un hilo conductor que nos va llevando por cada fase, la verdad que es la forma en que vamos a aprender. Porque por ejemplo, a mí me tocó a los 27 años, empiezo desde ahí a Desde ahí, llenar todas exacto. las Sí. fases. Podés hacer todas las fases previas a tus 27 años. Podés hacerlo, porque igual las fases tienen sentido, aunque sea un ciclo no empezado en tu vida. O sea, lo podemos hacer desde que nacemos. ¿Sí? Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias.